Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Qué gozo estar aquí un día más. Amén, hermanos. El día de ayer estuvimos hablando, el pastor nos estuvo enseñando acerca de la gracia y la ley. Pastor, para los que nos escucharon el día de ayer, usted estuvo hablándonos un poco acerca de cómo se introdujo la ley y para qué. ¿Nos podría usted dar un pequeño resumen acerca de esta ley? Sí, habíamos citado el capítulo 5 de Romanos, donde dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Pero quiero recordarle a los que nos escuchan, nosotros ya no estamos bajo esa ley. Estamos bajo la ley de la libertad, que es mayor, que es más grande y más demandante que la ley antigua. Pero cuando la Biblia dice que se introdujo la ley para que el pecado abundase, no está hablando de nosotros, sino está hablando de cuando nosotros no conocíamos de Dios. O sea que la ley fue dada para que el pecado abunde en el mundo, pero con un propósito, porque no, el propósito no era solamente que el pecado abundara. Si vemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de que hay un propósito mayor que simplemente que el pecado abundase. Pero cuando Dios dio la ley, lo dio precisamente para que el pecado abundase, pero no en nosotros, sino en el mundo. Antes de haber conocido al Señor, la ley nos decía, eres pecador, eres esto y lo otro. Pero mira en el capítulo 3 del libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas, dice, mira, el versículo 19 del capítulo 3. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Y da la respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que en el libro de Romanos dice que por la ley ninguno se puede justificar. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos hace ver a nosotros que pecamos? La ley. La ley es la que nos muestra que pecamos. Y la ley lo encerró todo bajo pecado para que nadie pudiera decir de sí mismo, yo me gané el cielo. Yo con mis fuerzas, con mi santidad, con mis buenas obras, yo entré al cielo. Que es lo que se enseña en la Iglesia Católica, que la gente por sus medios puede entrar al cielo siendo buena, portándose bien, no haciéndole mal al prójimo, etcétera, etcétera. Pero la ley lo encerró todo bajo pecado, para que nadie se jacte y pueda decir, yo cumplí la ley y puedo entrar al cielo. Porque para entrar al cielo lo que se necesita es nacer de nuevo, que ya hablamos en un programa anterior de eso. Entonces la ley dice, la escritura dice aquí en el capítulo 3, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, dice, bajo la ley. Entonces, cuando yo cité capítulo 5 de Romanos, donde dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, estamos hablando antes de que viniera la gracia. No antes de que muriera o hasta que muriera el Señor Jesucristo, sino antes de que viniera la gracia a nuestra vida, porque la ley sigue vigente hoy. Y vamos a ver eso, que la Escritura dice, la ley sigue vigente hoy, pero no para nosotros que hemos venido al Señor, sino para los que están en el mundo, para los pecadores, porque para ellos fue dada la ley, y eso vamos a ver en la Escritura. Pastor, podríamos decir que la ley nos muestra quiénes somos nosotros y la gracia nos muestra quién es Dios.
Sí, pudiéramos, pero hay algo más. De una manera simple pudiéramos decir eso. Pero la ley tiene un propósito aún ahora, porque por eso hablamos del principio de que la ley no fue quitada, la ley sigue vigente, pero no para nosotros, sino para el pecador. Y mira lo que dice en el versículo, estábamos leyendo aquí en capítulo 3 de Gálatas, dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido, dice, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esta palabra ayo quiere decir tutor, o quiere decir como un director de una escuela, un regidor de una escuela. Esa es la palabra ayo. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley no nos justifica, pero nos muestra el pecado. Y al mostrarnos el pecado, nos damos cuenta que no tenemos salida. Y por eso es de que la ley lo que hace es llevarnos a Cristo. Por eso en el evangelismo, lo que aplica al corazón de la gente es la ley. Cuando nosotros vamos y hablamos con alguien y, por ejemplo, cuando hemos salido a evangelizar, le preguntamos a la gente, ¿usted piensa que es buena? ¿Verdad? ¿Qué es lo que la gente dice? Que no ha hecho tantas cosas malas. Y entonces dice, algunos se atreven, tienen la osadía de decir, sí, yo soy bueno. Entonces uno le dice, bueno, entonces vamos a ver, si usted es bueno, vamos a ver lo que dice la ley para ver si usted en realidad es bueno y puede entrar al cielo. Y ahí es donde empezamos a decirle, bueno, la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ha jurado usted alguna vez en vano? No. Bueno, la Biblia dice que no mentirás. ¿Ha mentido? Una mentirita chiquita. Ok. ¿Ha hecho esto? Sí. ¿Ha hecho lo otro? Sí. ¿Ha hecho esto? No. Y entonces, al pasar los 10 mandamientos, la gente de esos 10 mandamientos a veces ha cumplido uno y piensa que ha cumplido uno. Entonces, la respuesta es, entonces, ¿usted todavía se considera una persona buena? Y la persona dice no, porque cuando se mide a la ley, se da cuenta que la ley le dice no. La ley lo encierra todo bajo pecado y deja a la gente encerrada en un pecado para llevarla a Cristo, porque a través de Cristo viene la fe. Entonces dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea que la ley sirve para el impío, para el pecador, para traerlo a Cristo. La ley fue introducida para el pecador, para que el pecado abunde, para que cuando abunde el pecado, entonces sobreabunde la gracia. Sí, claro, porque entonces la persona puede reconocer que hace las cosas mal. Ahorita usted mencionaba respecto a la gente que dice, yo he cometido quizás 1 o 2 pecados, porque lo que pasa con el mundo en estos tiempos, o yo creo que desde siempre, la gente pone medidas a los pecados, pecado grande, pecado chico, y quizás yo no he hecho cosas tan grandes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra acerca de si alguien comete algún pecado? Fíjate que el pecado es igual, ¿verdad? Las consecuencias del pecado son diferentes. No es lo mismo que alguien me diga, me queda bien esta ropa, y yo por quedar bien le mienta y le digo que sí, a alguien que va y mata a alguien. Definitivamente las consecuencias del pecado son diferentes. Hay diferentes niveles de consecuencias, pero el pecado es igual porque es infracción de la ley. Entonces nosotros estamos infringiendo la ley cuando decimos una mentirita blanca, al igual que cuando matamos. Pero las consecuencias del pecado son diferentes. Entonces la ley no mide pecado. La ley lo encierra todo bajo pecado. Y entonces nosotros encontramos que la ley nos va a llevar hacia la fe, porque la ley
nos muestra que somos pecadores, pero la única salida es que nosotros nazcamos de nuevo. Y ahí es donde viene la fe. Amén. Entonces, mira, dice en el versículo, en el capítulo 3, en versículo 22, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Entonces dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Por lo de las obras, perdón, dice, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, nadie se puede justificar por la ley, porque la ley trae consecuencias negativas. Pero al principio decíamos que la ley es buena, ¿verdad? Tú me preguntabas si la ley es buena, y ya vimos que la ley fue nuestro ayo para venir a Cristo. La ley fue nuestro tutor, fue nuestro regidor, fue nuestro director para traernos a Cristo. Pero entonces Pablo le habla a Timoteo, aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, y le va a decir esta situación. Mira, en el capítulo 1 y versículo 8 de primera de Timoteo, dice, pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea que para nosotros los cristianos, la ley es buena y se puede usar si se usa legítimamente. Y aquí va a decir cómo. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Fíjate bien, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, que son homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mira, la ley fue dada para el pecador. Es como ahora la policía. De hecho, el libro de Romanos habla de eso. Dice que los magistrados están para defendernos a nosotros que cumplimos la ley. Si tú vas en tu carro manejando a la velocidad y manejando correctamente, la ley está bien contigo. La ley te protege de otro que quiere andar mal. Pero si andas mal, entonces la Escritura dice, teme, porque no en vano dice que lleva la espada. Y ahí vamos a ver con la ayuda del Señor después qué es lo que esto significa. Amén, porque sobre la ley hay un cuidado, amén. Muchas gracias, pastor, por esta enseñanza. Continuaremos el día de mañana. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Es un gusto poder estar con ustedes. Nuevamente, el día de mañana estaremos a la 1:00. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga.